de óptica. Pues bueno, buenas tardes, les doy la bienvenida al curso de óptica. Como les mencionaba entonces en el correo, eh, es para mí muy agradable ver que ustedes se registraron en este curso conmigo, en este curso que es uno de los cursos más avanzados o de su formación profesional como ingenieros físicos. Este curso, pues ya como lo mencionamos y como ya muchos de ustedes me conocen, a mí, por favor, me agrada más que me digan Juan en lugar de profesor. Entonces, ese es como el trato que vamos a tener. Ustedes me tratan a mí de Juan y seguramente van a recibir el mismo trato y voy a tratar de familiarizarme con todos ustedes. Ya con muchos de ustedes ya nos hemos conocido en cursos anteriores. Entonces, no es algo nuevo. Listo. Muy bien. Una de las cosas que quiero resaltar en este momento y enfatizar es, este curso es un curso que es un curso de óptica clásica, es un curso que nos va a permitir ese acercamiento a la óptica. Lo que he hecho en este curso entonces es adaptar las diapositivas que el profesor Román Castañeda muy cordialmente me facilitó, porque esta es la primera vez que estoy dictando el curso. Entonces, un agradecimiento muy especial a Román y unos créditos muy especiales pues a su trabajo y a su formación como maestro de muchos de todos nosotros en esta área de la óptica en la universidad. Entonces, algunos de ustedes verán este curso como como una repetición de pronto de algo que ya vieron el semestre pasado, para aquellos que están repitiendo el curso. Eh, Al igual que el semestre pasado, vamos a continuar con la metodología de evaluación similar a como la presentó el profesor Román. De eso hablaremos en la próxima clase. Y en el día de hoy, pues quería preguntarles, quería que empezáramos discutiendo un poco, ustedes por qué consideran importante conocer la luz. El curso de óptica esencialmente es un curso en el cual nosotros vamos a estudiar la luz. Entonces, ¿por qué consideran importante que hablemos de la luz? Como yo sé que romper esta barrera del silencio de las clases remotas es un poco complicado, y como acá estamos, la idea es que generemos una confianza y podamos discutir acerca de los temas, ¿cierto? Una de las cosas que les quiero hacer énfasis también es, yo no soy una eminencia en la óptica, tengo algo de conocimientos en óptica, pero también soy susceptible de cometer equivocaciones. Este es un curso que se presta para que haya posibles eh, errores en algún tipo de formulación o para que, inclusive, si ustedes me preguntan de algún concepto o de alguna temática en particular, yo pueda no tener la respuesta inmediatamente. Entonces quiero dejar eso claro, digamos, al principio, para que después no vayan a pensar, no, es que Juan definitivamente no tenía idea de este curso y simplemente lo está dictando por relleno. No, la verdad es que acá todos, para todos, espero que sea un esfuerzo, que todos ustedes aprendan junto conmigo de este tema de la óptica y para que podamos entonces romper ese hielo, les voy a presentar esta va a ser nuestra metodología para las participaciones. Vamos a buscarlo por aquí. Están viendo allí la ruedita. Me dicen, por favor. Sí, Sí, Juan. sí. Listo, perfecto. Entonces, ahí están los nombres de todos. Vamos a poner a rodar esto. Juan, qué pena. Es que tuve que desconectarme un segundo y me perdí de para qué es esa rueda. Esa rueda es para que empecemos a conversar y para romper el hielo y para no esperar la participación voluntaria, que muchas veces es difícil de que se logren este tipo de cursos que son mediados por la virtualidad. Entonces, Carol, te escucho. ¿Por qué crees que es Hola importante? Juan, me disculpan por el ruido, que en este momento estoy en una estación del metro yendo para el trabajo. Entonces, me disculpan el ruido, por favor.
¿Me escuchan Ok. bien? Sí, sí, te escuchamos. Dale. Me parece que es bastante importante porque gracias a la luz podemos estudiar prácticamente todos los fenómenos visibles, o sea, las imágenes en nuestro cerebro y en los espejos y todo cuanto podemos ver se forman gracias a la luz. Entonces, sin ella no podríamos realizar este tipo de estudios. Ok. Vamos a escoger otro nombre. Cerremos aquí. Voy a hacer, en algunos casos voy a ir removiendo los nombres. En otros simplemente los voy a ir dejando allí, como para que de pronto no piensen, ay, ya me sacó, entonces ya no me toca volver a hablar. Marlon. Pues Juan, a ver, pues yo pienso que hasta desde la misma religión se ve la importancia de la luz, como para el hombre como que ha sido muy importante desde todos los aspectos. Por ejemplo, también en la Biblia, en el Génesis, inicia como que todo empezó con la luz. Eh, pues eso, pues como en el ámbito así como más filosófico, pero, o sea, cuando vemos, pues no sé, o sea, es que también la materia, o sea, a distancia la reconocemos también más fáciles por las propiedades electromagnéticas que tienen. Entonces, es la manera como podemos estudiar el universo, el origen del universo. También es porque se comporta, o sea, se puede ver como, o sea, nos entrega, por ejemplo, la constante, hasta ahora que sabemos que, es, que la velocidad de la luz es constante, nos ayuda para desplegar de ahí muchas teorías y muchos conocimientos acerca del mismo funcionamiento y origen del universo. Luego, más que todo es en ese sentido. Ok, vamos a escuchar la opinión de un par de compañeros más. Vamos a ver quién más nos cuenta por qué cree que es importante estudiar la luz. Emanuel. Si no tiene micrófono, le toca escribir Emanuel. Emanuel nos dice entonces que en el área tecnológica es increíblemente útil la luz. ¿En qué aspecto, Emanuel? Entonces tenemos la tecnología de las fibras ópticas para las telecomunicaciones. Bien. Vamos a ver quién más nos aporta algo más. Uy, casi Valentina, pero bueno, Diego. Profe, yo creo que pues sin la luz básicamente pues la vida Diego. humana sería como insostenible, ¿no? Porque se ¿Cómo? rompería que sin la luz la vida humana sería insostenible porque pues se rompería la cadena trófica porque pues la luz es una fuente de energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, las plantas a partir de la luz hacen la fotosíntesis y pues si no hay plantas, en esencia no hay cadena trófica, entonces no habría como vida orgánica en el planeta. Sí, efectivamente, las razones que ustedes han esgrimido son muy importantes. Desde la concepción filosófica, como lo mencionaba Marlon, hasta las aplicaciones tecnológicas y la vida en sí misma es importante y nos van a permitir entonces entender por qué, por qué es importante para nosotros hablar de la luz y por qué es importante para nosotros entonces enfrentar la luz desde un punto de vista o desde nuestra formación profesional, particularmente en el caso de la ingeniería. Nosotros no estamos haciendo necesariamente ciencia pura, sin querer decir esto que no es importante que esta ciencia básica la enfrentemos y la comprendamos correctamente,
porque a partir de un buen conocimiento de la ciencia básica, pues vamos a lograr hacer aplicaciones tecnológicas, que es, digamos, el fin último del estudio de una ingeniería, particularmente la ingeniería como la ingeniería física. Muy bien. Les voy a presentar un video allí. Permítanme entonces que acá no les puedo compartir el sonido, entonces les voy a presentar nuevamente la pantalla con este video. Los seres humanos siempre hemos sentido y seguimos sintiendo una gran fascinación por la luz. Evidentemente, porque la vista es uno de nuestros sentidos, quizás el más importante. Fenómenos luminosos como el arco iris, la aurora boreal, el parhelio, el fata morgana o simplemente las salidas y puestas del sol nos siguen maravillando como ya sucediera a nuestros antepasados. Sería mejor que apague este micro porque se está escuchando eco en el video. Permítanme entonces, yo apago mi micrófono. Pasados. Lo cierto es que la luz afecta a cada día de nuestras vidas. Es evidente que la luz emitida por el sol juega un papel fundamental en el desarrollo de la vida en la Tierra y es la principal fuente de energía de nuestro planeta. Ante la pregunta ¿qué recibimos del sol? Seguro que contestaríamos luz y calor. E incluso algunos añadirían rayos ultravioleta, de los que por suerte para nuestra salud, la atmósfera terrestre nos protege en mayor medida. Sin embargo, realmente no se trata de tres cosas distintas, sino que es solo una. Energía en forma de ondas electromagnéticas con longitudes de onda correspondientes a las radiaciones visible, infrarroja y ultravioleta, que producen en nuestros cuerpos efectos y sensaciones diferentes. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2015 como Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz, para poner de manifiesto el papel fundamental que desempeña la luz y sus tecnologías en todas las actividades humanas. La luz se encuentra en el origen de la vida, ha inspirado la belleza. Pintores, poetas, arquitectos y es esencial en fotografía, cine, teatro o televisión, pues no cabe duda que afecta a la respuesta emocional de la audiencia. Basta mirar a nuestro alrededor para comprobar que las numerosas aplicaciones de la luz han revolucionado la sociedad a través de la ciencia, la ingeniería, la arquitectura, la medicina, las comunicaciones, la cultura, el arte y el ocio. Las industrias relacionadas con la luz son auténticos motores económicos y desde la invención del láser, uno de los más importantes y versátiles instrumentos científicos, la óptica y la fotónica satisfacen cada vez más necesidades de la humanidad en múltiples vertientes. Dan acceso a la información, facilitan las comunicaciones, ayudan a preservar el patrimonio cultural, promueven el desarrollo sostenible y aumentan la salud y el bienestar social. Las tecnologías basadas en la luz también aportan nuevas soluciones a los problemas mundiales en campos como la energía, la educación, la agricultura, el medio ambiente y la sanidad. Sin embargo, la luz a veces no solo es importante por su presencia, sino también por su ausencia. La contaminación lumínica se ha convertido en un auténtico problema de los países más desarrollados, que no solo afecta a las observaciones astronómicas. Ya no podemos ver la Vía Láctea al mirar al cielo por la noche,
sino también a pájaros, insectos, tortugas marinas y a otras criaturas nocturnas. Además de suponer un auténtico despilfarro de energía. Es indudable que el estudio de la luz y sus tecnologías se ha convertido en una disciplina transversal clave de la ciencia y la tecnología del siglo XXI. Por lo que resulta esencial que seamos plenamente conscientes de la importancia del estudio científico de la luz y la aplicación de las tecnologías basadas en la luz para el desarrollo sostenible mundial. Al igual que a veces se ha denominado al siglo XX como el siglo de la electrónica, quizás el siglo XXI sea el siglo de la luz. Fundamentalmente, gracias a los avances en óptica y fotónica acaecidos en los últimos 50 años. Pero, ¿por qué 2015? La respuesta es que en este año se conmemoran una serie de hitos fundamentales en la historia de la ciencia de la luz. Hace 1000 años, en 1015... Disculpame, yo pensé que el video iba a durar poquito, pero todavía se oye con eco. No te sabría decir por qué será ese eco entonces. Pues es que no, como que no apagaste el micrófono de verdad, porque pues está el video y yo también veo que pues, en tu pantalla aparece pues que el micrófono está abierto, no sé. Espérame, entonces yo miro, entonces cierro lo cierro acá. Alhazen publicó su libro de la óptica. En 1815, hace 200 años, Fresnel elaboró la teoría ondulatoria de la luz. Y hace 150 años, en 1865, Maxwell, la teoría electromagnética de la luz, con lo que consiguió unificar luz, electricidad y magnetismo. Einstein explicó el efecto fotoeléctrico mediante cuantos de luz en 1905, y hace un siglo, en el año 1915, también fue Einstein quien introdujo la luz en la cosmología a través de su teoría de la relatividad general, lo que confirmó el papel fundamental de la luz en el espacio y en el tiempo. Por último, hace 50 años, Penzias y Wilson descubrieron la radiación cósmica de fondo de microondas, ese eco del origen del universo, considerado una de las pruebas del Big Bang. Y también son de 1965 los logros alcanzados por Kao en la transmisión de luz por fibras ópticas, fundamento de las actuales y hoy omnipresentes comunicaciones ópticas. Añadamos que Einstein, Penzias, Wilson y Kao fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por sus trabajos relacionados con la luz. La conmemoración de esos hitos constituye una oportunidad única para poder desarrollar actividades educativas y divulgativas con las que concienciar a la sociedad de la importancia de la luz y sus tecnologías. En 1917, Albert Einstein señaló: "Durante el resto de mi vida reflexionaré sobre lo que es la luz". En este año 2015, millones de personas en todo el mundo reflexionarán también sobre lo maravillosa que es la luz y sobre las múltiples maneras en que esta y sus tecnologías pueden mejorar nuestras vidas. Muy bien, ¿me escuchan nuevamente? Sí, Juan. Ok, me disculpen entonces a quienes, pues por el eco que se estaba generando. Muy bien. Quisiera escuchar sus comentarios respecto a lo que acabamos de ver en este video, a por qué el 2015 fue el año en el que se celebró el Año Internacional de la Luz.
Otra vez me va a tocar ir a la ruedita. Juan, pues yo creo que pues son como aprovechándose de las casualidades de que esos grandes descubrimientos pues en el área de la luz fueran en esos años de 5, pues como que se aprovecharon y lo colocaron en el 2015, pues porque los dos primeros que mostraron eran en un año 15 y también en un aporte de Einstein a ese campo también fue en el 15, entonces como que o sea, fue como un chepazo y como que lo quisieron colocar ahí, pues, o sea, conmemorar todo eso, aprovechándose como esos chepazos, diría yo. Bueno, llamémoslo coincidencias, ¿cierto? Llamémoslo coincidencias, pero sí, fueron algunas coincidencias bastante afortunadas en áreas que directamente impactaron el conocimiento que tenemos acerca de la luz y que nos dieron alguna de las fortalezas que ahora tenemos y las capacidades que tenemos con la óptica, ¿cierto? Pero si ustedes escucharon en el video, había unos momentos importantes donde se mencionaba, por ejemplo, que el siglo pasado, el siglo XX, fue el siglo de la electrónica, ¿cierto? Y en este siglo XXI, algunos pensadores que consideran que este es el siglo precisamente de la luz, el siglo de la fotónica. De hecho, mucha de la formación que ustedes van a recibir o del desarrollo de su vida profesional va a estar enmarcado precisamente en este siglo XXI, donde las tecnologías están confluyendo hacia un uso muy importante de la luz, ¿cierto? Ahora bien, en el caso de la electrónica, nosotros hablábamos de que las señales estaban portadas por electrones. Conocemos todos los circuitos electrónicos, sabemos que es precisamente con ese funcionamiento o ese movimiento de electrones podemos generar las señales, las podemos desplazar a diferentes frecuencias. Ustedes en este momento, muchos de ustedes ya han pasado por los cursos de talleres y ya lo saben, todos han pasado por el curso de física de electricidad y magnetismo y también tienen conocimiento de qué tan importante es el movimiento de los electrones. Sin embargo, en este caso estamos hablando de que esos mismos circuitos en que tenemos electrones moviéndose se pueden reemplazar o están siendo progresivamente reemplazados por circuitos en los cuales las señales son portadas a través de fotones. Y cuando tenemos ese movimiento de fotones, pues tenemos unas ventajas inherentes. Ventajas como, por ejemplo, que podemos tener menores pérdidas, podemos también tener velocidades de procesamiento mucho más rápido, podemos reducir bastante el tamaño de los dispositivos y los canales que normalmente se emplearían en el caso de los circuitos electrónicos hechos de material conductor, ahora van a ser reemplazados por lo que se conocen como guías de onda, materiales dieléctricos que además tienen una ventaja y es que van a ser inmunes a la interferencia electromagnética. Pero eso van a ser temas y van a ser elementos que vamos a ir discutiendo a medida que vamos avanzando. Vamos a hablar un poco de las razones por las cuales consideramos es importante aprender y estudiar la luz. ¿Listo? La primera de ellas es una razón muy simple y es porque podemos ver, porque vemos. Esa es una de las principales razones para la cual es importante conocer y estudiar la luz. El instrumento óptico con el cual la naturaleza nos provijo, ¿cierto? Nos dio ese elemento para poder detectar la luz, ese instrumento de detección a través de la evolución, es el ojo. Es el instrumento óptico más estudiado por la humanidad, claramente. No es el ojo más agudo que tiene la naturaleza o el ojo más perfecto que ha desarrollado la naturaleza. Sin embargo, es un ojo que tiene muchas características importantes, ¿cierto? Es un ojo que es muy sorprendente porque tiene una gran cantidad de características y de detalles que hace que en realidad haya permitido gran parte de la evolución y del desarrollo de la especie humana como tal. Una de las cosas importantes es que nos permite determinar ese rango de longitudes de onda que conocemos como el espectro visible, ¿cierto? Esa es
un rango dentro de ese conjunto de longitud de onda en el cual este instrumento de detección es sensible. Sin embargo, si nosotros analizamos y observamos los diferentes sistemas de recepción de luz o sistemas de fotodetección que la naturaleza fue evolucionando a lo largo de millones de años, pues nos vamos a sorprender por la diferencia y la variedad de sistemas. Incluso les voy a compartir un documento, un artículo, en el cual se muestra cómo fue esa evolución progresiva de los ojos en diferentes seres y organismos en la naturaleza, para que podamos comparar y podamos hacer una discusión bastante interesante de por qué los ojos evolucionaron de la forma en que lo hicieron. Seguido del ojo humano, el siguiente ojo más estudiado en la naturaleza es precisamente el ojo de los gatos. El ojo de los gatos tiene algunas características que son similares a las del ojo humano. Esencialmente están en una geometría, en una forma similar. Cuando hablamos de una forma similar esencialmente estamos diciendo son órganos que son en forma de globo, son órganos que tienen una geometría aproximadamente esférica. También tienen una pupila. Aquí, por ejemplo, permítanme, activo el puntero para poderles mostrar. Entonces, en el caso del ojo humano, por ejemplo, teníamos una región que era la pupila. En la pupila del ojo humano, esa pupila era de forma circular. Pero en la pupila de los gatos, esa pupila es de forma vertical cuando está contraída y cuando está expandida, entonces se vuelve circular. Otra característica importante que tienen, por ejemplo, los ojos de los gatos es que tienen una mucho mayor sensibilidad a niveles muy bajos de luz. Más adelante vamos a discutir el por qué ocurre eso. Otra de las características que también podemos notar, digamos a simple vista, es que el color que observamos del ojo del gato, gran parte del globo ocular está coloreado, mientras que en el caso del ojo humano, pues aquí podemos ver que solamente es una región, una porción de esa esfera la que está con el color, y el resto está rodeado de un tejido que es blanquinoso, que es blanco. Entonces es también importante observar la diferencia que tiene, por ejemplo, el ojo del gato para poder variar la geometría de esa pupila. Mientras que en el ojo humano, la dilatación y la contracción de la pupila ocurre simplemente en una forma circular. En el ojo del gato ocurre desde un círculo hasta volverse una línea, básicamente, ¿sí? Tenemos también como un ojo adicional, también de forma globular, el que se encuentra en otros mamíferos. Por ejemplo, en este caso es el ojo de un caballo. Y también podemos encontrar características que son relacionadas en cuanto a la forma volumétrica. También es un ojo de tipo globular, pero inmediatamente nos damos cuenta que hay una diferencia notable y es en la forma de la pupila. Es una de las cosas que caracteriza y que nos va a permitir observar y notar cuál es la diferencia entre animales y cómo esos ojos fueron evolucionando es precisamente la forma en la que la pupila está orientada. Entonces, en el caso del humano, habíamos mencionado, es circular, en el caso del gato es en forma vertical, que se expande a hacer un círculo. En el caso de los caballos, por ejemplo, es una pupila de forma casi rectangular y orientada de forma horizontal. Entonces, también es importante entender, y vamos a hacerlo más adelante, por qué esta geometría evolucionó de esta manera. Es una de las características que tiene la pupila del caballo, y los cambios de luz hacen que esa dilatación y contracción permanezca completamente horizontal. O sea, la pupila de los caballos, cuando se dilata, no cambia a ser un círculo, sino que permanece como una ranura horizontal. Una de las cosas importantes para tener en cuenta en estos tejidos, en estos órganos, es que el interior está relleno de unas sustancias, de unos líquidos, que vamos a discutir también sus características más adelante, ¿sí? ¿Cuál es el papel que ese líquido
está teniendo dentro de la formación de imágenes. Acá tenemos un ojo diferente, el ojo de una mantis religiosa, que es toda esta geometría. Aquí ya estamos cambiando la forma del órgano de recepción de la luz, y realmente el ojo es toda esta cantidad, toda esta colección de tejido que está sobre la cabeza, que ahora no es un globo, no es una esfera, sino que es un tejido que está sobre la superficie de la cabeza. Entonces, tiene además una característica particular, en el caso de las mantis, y es que estos puntitos que ustedes ven aquí son en realidad regiones o unas células que van cambiando o que van de alguna manera como desplazándose. No es que la célula se desplace, sino que no es que el animal pueda mover los ojos, sino que va activando y desactivando las diferentes células para poder permitir el paso de más o menos cantidad de luz en ciertas regiones de todo ese tejido que está sobre la cabeza. ¿Listo? Con respecto a los ojos de los insectos, hay una variación en la forma en la cual los insectos pueden observar. Realmente no son los ojos más agudos, a pesar de que son ojos que tienen una gran cantidad de células fotorreceptoras. No son los ojos más precisos, sino que ellos, su visión es comprendida principalmente por cambios de contraste. Acá vamos a ver otro ojo, que es uno de los ojos más desarrollados realmente de la naturaleza. Es el ojo de los pulpos. Y acá nos damos cuenta que ese ojo cambia su geometría y que la forma que tiene esa pupila ya es en una forma de W. Habrá unas características adicionales y ventajosas que, por ejemplo, tienen los ojos de los pulpos, que se discuten, por ejemplo, en el paper que les mencioné, que habla de la evolución de los órganos de fotorrecepción y por la cual es muy importante esto. De pronto ustedes han escuchado que el ojo humano, en general el ojo de los mamíferos, todos tienen una región o un punto que se llama el punto ciego. En el caso de los pulpos, por ejemplo, ese ojo no tiene esa zona. Entonces, vamos a discutir por qué eso ocurre y por qué la evolución fue de esa manera. ¿Listo? Acá tenemos otro ojo bastante particular, es el ojo de una llama. Esa estructura interna, y acá tenemos la pupila. La pupila también es una forma aproximadamente rectangular, orientada de manera horizontal, pero si nos damos cuenta, la llama evolucionó toda esta tejido adicional que está pegada directamente de la zona coloreada, del iris del ojo de la llama. La razón para esa evolución es debido a la región donde las llamas evolucionaron, que fueron en las altas montañas de los Andes, donde no se tenía una cobertura de vegetación bastante densa. Entonces el ojo tuvo que evolucionar desarrollando ese tejido que se llama la gránula irídica, y que lo que hace es proteger y permitir controlar la cantidad de luz que puede ingresar directamente a la zona donde están las células de fotodetección. Y por último tenemos aquí el ojo de un gecko, un tipo de lagartija, que también observamos que tiene unas geometrías y unos colores bastante particulares. En especial, por ejemplo, nos damos cuenta que este zona coloreada pues no es de un único tono, sino que varía, y los patrones que tiene son bastante llamativos. Para todos estos tipos de organismos, estos órganos que evolucionaron para poder detectar la luz, pues simplemente los consideramos ojos o elementos fotodetectores. Sin embargo, como mencionaron en la discusión hace un rato, también es importante considerar órganos fotodetectores que no necesariamente se encarguen
de procesar la luz como una señal, sino que también puedan realizar actividades orgánicas a partir de la detección de la luz. Entonces, una de las cosas más importantes en la naturaleza, digamos, el proceso más importante que ocurre a nivel biológico en toda la Tierra es precisamente la fotosíntesis. Y para eso, las plantas evolucionaron estos órganos, que fueron las hojas, que además tienen la característica de que se orientan con su cara más visible para la región donde están recibiendo esa energía de radiación proveniente del sol, para poder precisamente realizar el proceso de fotosíntesis. Y para poder entonces, digamos, de alguna manera, soportar a partir de allí toda la vida en la Tierra. Entonces es muy importante también considerar eso. En este caso, la planta o los árboles, por ejemplo, no lo hacen con el fin de orientarse alrededor de o para observar qué está alrededor de ellos, sino que evolucionaron estos órganos para poder adquirir esa energía. ¿Listo? Considerando eso, pues miremos otra de las razones por las cuales es importante conocer la luz. Un comentario que les quería hacer: en cualquier momento pueden simplemente levantar la mano, emitir sus opiniones, si tienen algo, por ejemplo, que aportar o tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿Listo? Muy bien. Otra de las razones por las cuales es importante hablar y conocer de la luz es porque hemos sido capaces de extender el sentido de la vista. Como les mencionaba hace un momento, el ojo humano no es el ojo más desarrollado de la naturaleza, ni el mejor ojo, ni el más preciso, ni el más agudo para observar a largas distancias o para observar elementos muy pequeños. Sin embargo, el ser humano ha desarrollado instrumentos, o fue capaz de desarrollar o emplear la luz para poder mejorar su sentido de la vista. Esto que vemos allí, por ejemplo, no es otra cosa que una tableta del código de Hammurabi. El código de Hammurabi es una de los códigos que encontraron de la civilización de los sumerios y los asirios, en los cuales estaba escrita, digamos, toda la legislación del rey Hammurabi. Y una de las cosas importantes es que este tipo de escritura, la escritura cuneiforme, porque tiene forma, como ustedes ven aquí, forma de cuñitas, es, digamos, el tipo de escritura más primitivo del que se tiene registro. Escritura constituida para que se pudieran diseminar los mensajes entre las diferentes personas. En aquel momento, no todo el mundo tenía la capacidad de escribir o de leer, sino que habían algunas personas que tenían ese conocimiento, y esas personas se conocían como los escribas. Entonces los escribas eran aquellos encargados precisamente de escribir o de traducir los mensajes que estaban escritos en este tipo de lenguaje. Una de las características importantes de ese tipo de escritura es la manera como se hacía. Si ustedes se dan cuenta, mucho de la escritura cuneiforme que llegó hasta nuestra época se hacía en tablillas o en tableticas de barro, que luego de escritas, la escritura se hacía por medio de un instrumento que tenía una forma o una punta, y quien escribía simplemente iba presionando en esa tablilla de barro crudo, dando y generando los símbolos que representaban cada una de las sílabas de lo que se estaba escribiendo. Entonces, una vez esto estaba ya escrito, quedaban las indentaciones, las marcaciones, y se cosía, se metía a un horno para que quedara fijo lo que se escribió. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que el tamaño de esto es bastante pequeño, y con el paso del tiempo la visión humana se va deteriorando. Entonces, una de las cosas que se descubrió hace cerca de 3.000 años, o que tiene una edad de aproximadamente 3.000 años, es este elemento que tenemos aquí. Es lo que parece ser una lente similar a las lupas que nosotros utilizamos en estos momentos. En ese momento, o este instrumento que vemos aquí, es un cristal de roca, es realmente una pieza de cuarzo,
que tiene un diámetro de 38 milímetros con un espesor de aproximadamente 6 milímetros y que está pulido de tal manera que permite amplificar, visualizar una imagen, verla de manera o de forma magnificada. Entonces, eso fue uno de los primeros instrumentos que posiblemente utilizaban los escribas de la época para poder escribir en esas tablillas y para poderlas leer. Entonces, miren que los instrumentos ópticos nos acompañan desde los inicios de la civilización, ¿sí? Otro de los instrumentos que encontramos, también que nos permite ver cosas pequeñas, es este instrumento que tenemos aquí, que fue desarrollado por Antoine van Leeuwenhoek. Este señor, aproximadamente en 1670, desarrolló este instrumento que estaba conformado esencialmente por una placa metálica que tenía una abertura, esa abertura que estamos observando acá, tenía unos tornillos de posicionamiento. Entonces, con este tornillo de posicionamiento, él podía montar aquí una muestra de algo que quería observar en esa aguja que está en la punta. Y en esa abertura, que tenía precisamente el tamaño aproximado de la pupila del ojo, entonces lo que hacía era pegar su rostro por el otro lado de esta placa y observar a través de la abertura, con tan buena suerte que lograba amplificar los objetos que estaba visualizando aquí. Pero esa amplificación no ocurría simplemente porque tuviera la abertura en este punto, sino porque en ese momento él utilizaba unos líquidos, aceites, agua o algún otro líquido de alguna composición diferente que por tensión superficial permanecía en el agujerito y formaba una curvatura de tal manera que allí los rayos de luz pudieran formar una imagen ampliada. También tenía este otro sistema, esta otra parte del sistema que permitía el enfoque, que permitía acercar o alejar precisamente la muestra que tenía sobre esa aguja para poderla visualizar adecuadamente. Ya luego, más adelante, un desarrollo posterior también del mismo señor, cuando descubrió cómo poder fabricar lentes a partir de vidrio que era pulido y era ubicado en esta posición, pues ya mejoró mucho más, digamos, la capacidad de observación. Y por ejemplo, este señor fue quien hizo los primeros reportes. Acá vemos algunas de las imágenes de su descubrimiento. Él, por ejemplo, observó las fibras de los músculos, cuando el músculo está estirado y cómo está conformado por fibras. También fue capaz de observar muestras y las primeras imágenes de los glóbulos rojos a partir de muestras de sangre. También fue capaz de visualizar bacterias y fue la primera persona que reportó, o de la que se tienen reportes, de la forma de los espermatozoides humanos. Ya ustedes se imaginarán cómo obtenía las muestras para poder observarlas, pero acá tenemos entonces algunos de los reportes que este señor Leeuwenhoek presentó en aquel momento. Juan, Hola. tengo una duda, pues, y como una curiosidad. ¿De qué año es más o menos Galileo Galilei? Ya vamos a hablar de Galileo. Por acá vemos Pero, sí, 1610, algo así. o sea que sería posible que con el trabajo de Galileo este señor también se haya ayudado, porque si mal no recuerdo, Galileo fue como de los primeros en observar los planetas con lentes. Entonces me imagino que, o pues pienso yo que tal vez tuvieron relación. Es que digamos que en esa época los descubrimientos de la óptica eran compartidos entre varias, o sea, digamos que ocurrían de manera muy, muy simultánea. Este
dispositivo que les estoy mostrando acá precisamente es lo que se conoce como el tubo de Jensen. Jensen, o este señor Zacarías Jensen, alrededor de 1595 desarrolló este instrumento y lo desarrolló como una atracción de feria. ¿Qué era lo que hacía el instrumento? Esencialmente eran dos tubos, uno dentro del otro, y dentro de los dos tubos había dos lentes que estaban fijas cada una en uno de los tubos. ¿Qué característica tenía este instrumento? Pues este instrumento, digamos que es la base de muchos de los instrumentos ópticos que fueron desarrollados a partir de esa época, a partir de los años 1600 en adelante, que permitieron todo ese desarrollo de instrumentos ópticos. La característica que tenía, por ejemplo, este que vimos aquí de Leeuwenhoek, es que este solamente utilizaba una lente, ¿sí? Pero este que tenemos aquí, el tubo de Jensen, tenía ya dos lentes. Y eso le confería, digamos, la capacidad de observar los objetos o de visualizar objetos, no necesariamente teniéndolos que tener tan cerca. Entonces, una de las características importantes, digamos, de este instrumento es precisamente que si ustedes observan, acá en esta parte interna, este tubo que está sosteniendo esta lente tiene una abertura. Entonces, en esta abertura es donde el observador ubica el ojo y es importante esta distancia, la distancia que hay desde la lente hasta la posición donde se ubica el ojo. Entonces, a esta zona de aquí se le conoció posteriormente como la zona del ocular y esta porción de acá, o esta lente, que está orientada hacia el objeto que se quiere visualizar, se conoce como el objetivo. Entonces tenemos la combinación de entre objetivo y ocular para formar un sistema formador de imágenes. Aquí realmente entonces este tipo de instrumentos permitió que este señor Robert Hooke, en su tratado de imágenes, empleando un sistema dispositivo similar a este, pudiera por primera vez dibujar, graficar estas imágenes tomadas de láminas de corcho. ¿Sí? Tomó corcho y lo cortó en láminas muy delgadas, de tal manera que la luz pudiera pasar a través de ella. Y observó unos patrones, unas estructuras repetitivas, a las cuales él comparó con las celdas o con las cuartos que tenían los monjes en las abadías de la Edad Media. Entonces, a esto él lo llamó las celdas o las células. Es de allí que proviene entonces ese nombre de célula para esta estructura que conforma entonces los tejidos, tanto en los organismos vegetales como en los animales, ¿cierto? Precisamente Galileo también empleó un instrumento, su telescopio, pero ya no apuntándolo hacia un objeto que estaba muy cercano, sino apuntándolo hacia el cielo. Y precisamente, entonces, lo que mencionaba Juan Pablo, él fue capaz de descubrir que precisamente el planeta Júpiter estaba rodeado de 4 lunas. En aquel momento, pues ya sabemos que Júpiter tiene muchas más satélites que lo orbitan, pero en aquel momento ese descubrimiento fue disruptivo. ¿Por qué causó tanta conmoción? Porque realmente se consideraba que, ustedes conocen pues de la historia un poco, que el centro del universo era la Tierra y que todos los planetas, todos los satélites, el Sol, todo lo que estaba en el universo y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, porque la concepción religiosa era que precisamente el ser humano era el centro de la creación y entonces todo tenía que girar alrededor de la Tierra. Eso fue, digamos, de alguna manera
debatido cuando se observó que precisamente estos elementos o estos satélites estaban orbitando a un organismo, a un objeto celestial diferente. Entonces ya eso de alguna manera daba luces de que no era, de que el hombre no era el centro de la Tierra, el centro del universo, sino que había otros objetos que podían orbitar. Y digamos que le dio de alguna manera validez a la teoría también copernicana de que el sistema, o que la manera como la Tierra funcionaba era precisamente orbitando alrededor del Sol. Tenemos acá la evolución, viéndolo con un microscopio moderno, comparándolo con esos tubos de Jensen que aparecieron en aquel entonces, donde observamos que la estructura aún se conforma por un sistema óptico que conocemos como el ocular y un sistema óptico que conocemos como el objetivo. Obviamente toda la parte interna y el manejo de la luz en esta región pues ha cambiado y ha sido mejorada pues con los avances tecnológicos. Y también en el caso de las observaciones espaciales, hemos avanzado hasta el punto de poder incluso poner telescopios en, en órbita para poder observar con mejor claridad los objetos celestiales, ¿cierto? Ese primer estudio registrado de la forma como el ojo, por ejemplo, funciona, se lo debemos a uno de los científicos que mencionaban allí en el video que vimos al principio de la clase, y es este señor, Alhazen. Alhazen, que fue un científico árabe del siglo X, que como ustedes observaron en el video, en el año 1015 publicó, o se tienen los registros de sus publicaciones del estudio de la luz, de cómo el ojo estaba conformado, por ejemplo. Sabía entonces que tenía la percepción más bien de que la luz no era como la concebían los griegos anteriormente, porque para los griegos la concepción de la luz era que las fuentes de luz, los ojos, los que emanaban un efluvio que permitía la visualización de los objetos. Para los árabes, la idea era al contrario. Ellos tenían la percepción era de que era esos efluvios los que ingresaban al sistema de detección. Entonces, eso es lo que permitía ver. Y en aquel entonces, pues ya se conocían, digamos, de estas estructuras. Entonces, si tenemos en cuenta que la luz, por ejemplo, viene desde la izquierda, lo primero que se encuentra es un órgano o una parte de ese sistema de formación de imágenes, que es la córnea, que es un tejido que tiene una curvatura. Seguido de la córnea, hay otro elemento óptico, que es el cristalino, que tiene la característica de que es un elemento óptico ajustable. Es un elemento óptico que permite algo que se conoce en óptica como la acomodación. Y lo logra. Juan, qué pena. Claro. Juan, no sé si solamente me pasa a mí o a todos, es que se bajó la resolución, pues no se alcanza a ver bien. Es correcto, también tengo el Yo mismo tampoco veo. No sé qué podrá pasar aquí y cómo podremos solucionar eso. Si es que no se puede leer nada ahí. Pero si están viendo la imagen, pues más o menos que... Pues, porque las se las puedo compartir, ¿sí? O hagamos eso. Permítanme. Pues se alcanzan a distinguir formas, pero por ejemplo los nombrecitos de las partes del ojo no se ven para nada. Ah, ok. Entonces hagamos una cosa. Voy a montar aquí al Classroom esas diapositivas. ¿Listo? Permítanme entonces.
Y si se va viendo mejor, me cuentan, por favor. Entonces, simplemente continuar. O si todavía se ve muy borroso, me dicen. ¿Sí? Es posible que entonces esto nos pueda demorar mientras monto las imágenes, porque no las tenía allí listas y montadas directamente. No tenía ese detalle en cuenta. Bueno. ¿Y? Juan, ya mejoró. Sí, ya se está viendo mejor. Sí. Ok, de todas maneras voy a montar aquí las diapositivas. Bueno, mientras va cargando, sigamos conversando acá. Entonces les decía, la luz viene aquí desde la izquierda. Se encuentra con un primer órgano, que es un tejido en forma curva, que se conoce como la córnea. Allí, luego de que pasa por la córnea, pues va a interactuar con este segundo órgano, que es una lente. Es un cristalino que además tiene la característica entonces de acomodarse o de poder cambiar su geometría. Esa acomodación, ¿cómo se logra? Se logra porque está hecha de un material que puede ser o que permite que los músculos, estos músculos que están acá, ciliares, alrededor de ese objeto, puedan modificar su radio de curvatura. Entonces, es lo que estamos logrando cuando estamos enfocando con el ojo, estamos tratando de visualizar objetos que están más lejos o más cerca. Esencialmente, esos músculos lo que están haciendo es deformar este elemento, ese cristalino que tenemos allí. Luego de que la luz pasa por allí, la idea es que precisamente se enfoque sobre este órgano de fotodetección, que es donde están todas las células encargadas precisamente de convertir esas imágenes o esa señal luminosa en impulsos eléctricos. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos ese punto ciego? Ese punto ciego es precisamente la zona, el conector, por donde las señales que provinieron de ese tejido van a ir hacia el cerebro para poder ser procesados. Entonces, el ojo como órgano de fotodetección se encarga de convertir luz en impulsos eléctricos. Y es precisamente en el cerebro donde se hace todo el procesamiento de percepción de la profundidad, de los colores, dependiendo de cuáles fueron las células que fueron estimuladas con esa luz que ingresó. ¿Sí? Entonces, debido a que esos conectores es como si salieran de aquí y tuvieran que entrar todos por aquí, entonces generan que esa región o esa zona del ojo sea precisamente una zona donde no haya fotodetectores. Y si la luz incide directamente sobre ese punto, pues entonces no nos va a permitir ver. Mientras que en otros organismos que desarrollaron ojos de manera diferente, las conexiones eran por acá, por la parte posterior. Entonces, toda esta región, toda esta zona que sería la retina, va a estar libre de cualquier tipo de obstrucciones. Entonces, esa es una característica importante. La otra característica que tiene el ojo, además de esa forma globular que ven allí, es que tiene estas dos recámaras. La recámara anterior está rellena de lo que se conoce como el humor acuoso
y la recámara posterior está llena de un líquido que se conoce como el humor vítreo. La característica entonces de estos dos humores es que son líquidos con unas características similares a las características que tendría entonces los líquidos como el agua o elementos en su estado vítreo, y por eso reciben ese nombre, aunque realmente no son tan distintos como para decir que varíen considerablemente el procesamiento de las imágenes, ¿cierto? La manera como se visualiza. Sin embargo, ya desde el siglo X se conocía esa estructura y se reconocía entonces que a partir de ese órgano era que se hacía el procesamiento de imágenes. Alhazen también fue entonces uno de los que primero reportó este tipo de instrumentos. Aquí ustedes observan, por ejemplo, una recámara. Esa recámara era completamente sellada, completamente cerrada. No había ingreso de luz a excepción de esa pequeña abertura que estaba por allí. Entonces, ¿qué fue lo que Alhazen pudo descubrir o reportó? Era que la luz que ingresaba por allí, cuando se proyectaba en la pared opuesta de ese cuarto, formaba la imagen de lo que estaba en la parte exterior. Y tenía una característica importante. Esa imagen que se formaba allí era una imagen invertida. Era lo mismo que estaba por fuera, solo que orientado en la dirección opuesta. A esa cámara se le conoció como la cámara oscura. Esta cámara oscura es muy importante porque alrededor de 1839, este señor Louis Daguerre, un inventor francés, patentó un instrumento a partir de ese mismo principio de la recámara oscura que permitió, que fue quien dio paso al desarrollo de todo lo que conocemos ahora como la fotografía. Este señor Louis Daguerre, pues entonces lo hizo en 1839, sin embargo, él no fue quien hizo el primer registro fotográfico. Ese primer registro fotográfico fue de este señor, Joseph Nicephore Niepce, y fue esta imagen que tenemos acá. Esta imagen que vemos aquí es la primera fotografía de la cual se tiene registro. Esta es una reconstrucción digital de lo que hubiera sido la imagen o la escena que este señor Niepce estuvo fotografiando. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, se conocía que algunos elementos eran capaces de cambiar sus características a partir de la luz. Digamos que lo que hizo este señor Niepce fue precisamente lograr que esa imagen estuviera fija en una placa. Entonces, algunas de las formas de lograrlo que se conocían en ese momento eran recubrir unas placas metálicas con unas películas de cloruros de plata o nitratos de plata, que son compuestos que cuando son expuestos a la luz cambian su color, se oscurecen. Entonces, si mucha luz los impacta, entonces ellos cambian y se vuelven muy oscuros, y cuando poca luz los impacta, pues entonces ellos permanecen en su estado brillante. Sin embargo, esta no fue la manera como lo hizo Niepce. La manera como lo hizo fue utilizar una aleación. Esa aleación era una aleación de estaño, cobre, antimonio y plomo, que se conoce como peltre. Es un poco distinto al peltre que nosotros conocemos, o que es simplemente una película en un revestimiento de acero. Esta es una aleación que está conformada precisamente por esos elementos, y cuando a ese peltre se recubre de una película de asfalto, estamos hablando de una capa muy delgada de asfalto, ese asfalto
tiene la característica de que se endurece cuando es precisamente impactado por la luz. Entonces ya luego de que estuvo o que se logró esa impresión o ese endurecimiento del asfalto, lo que se hace es una remoción selectiva del asfalto que no se endureció. Y así fue como se logró esta primera imagen. Para lograr esta imagen, se dice que el tiempo de exposición, el tiempo de permanencia de la luz impactando la película de asfalto es de alrededor de 12 horas. Entonces, se imaginarán la dificultad que había en ese momento para poder lograr una imagen. Las cosas se hicieron un poco más sencillas cuando precisamente este señor Daguerre desarrolló este dispositivo y logró que esas películas de nitrato y de cloruro de plata fueran mucho más confiables, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, permitió la comercialización. En aquel entonces, por considerar que era de vital importancia para el desarrollo del país, la República Francesa le compró los derechos a este señor y le permitió entonces, permitió que esto no fuera simplemente una explotación comercial, sino que la fotografía pudiera esparcirse pues, en muchas más partes. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ahora nuestros dispositivos de captura de luz ya no están basados en estas tecnologías donde imprimíamos en una película la imagen, sino que lo que tenemos son unos sistemas como este que vemos acá, que fueron desarrollados alrededor de 1969 por estos científicos Boylan Smith, y es esencialmente lo que conocemos como los dispositivos acoplados de carga. ¿En qué consiste? O los CCD son básicamente la naturaleza de la mayor cantidad de dispositivos de captura de luz o de fotografía que tenemos actualmente. Entonces tenemos una serie de fotones provenientes de la luz que impacta en una región o que impacta en una película de silicio, y la importancia de ello es que cuando ese silicio es impactado por la luz, se genera el efecto fotoeléctrico, es decir, estamos generando una corriente de electrones. Esos electrones que se generan a partir de esa interacción con la luz se van a almacenar en lo que conocemos como un pozo de potencial. En ese pozo de potencial es una región entonces confinada en la cual esos electrones no pueden desplazarse para ninguna otra parte, y entonces lo que se hace es que cada cierto tiempo se remueven las barreras de ese pozo de potencial y se mide cuántos electrones estaban allí confinados. Entonces esa cantidad o esa medición de electrones se hace a través de un dispositivo que se conocen como los conversores análogo-digital, que permiten entonces cuantificar y convertir esa señal analógica en una señal digital y decir exactamente cuánta cantidad de carga está allí almacenada. Y lo que eso nos permite decir es relacionar entonces la intensidad de la luz con precisamente la cantidad de electrones para poder decir qué tan intenso era la luz en esa región. Cuando arreglamos estos dispositivos en una forma matricial, lo que podemos entonces es tener una región donde podemos hacer una detección mucho más adecuada y mucho más amplia de una escena. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? Juan, yo tengo una pregunta o sea, si esos dispositivos generan imágenes a partir de electrones, o sea, ¿cómo se saca de electrones la información de los colores? Eso me genera duda. Porque realmente lo que estás logrando o lo que estás haciendo es que vas poniendo unos filtros. O sea, permites que solamente ciertas longitudes de onda de los fotones que están ingresando carguen el pozo de potencial. Entonces, si haces eso con varios colores o con varios filtros, perdón,
puedes tener información para ese punto de cuál es la configuración o la composición de colores o de espectral que va a tener esa luz impactando en esa posición. No sé si eso de pronto te responde. Sí, o sea, sí me responde, pero me genera entonces otra duda. O sea, entonces esos filtros están todos puestos como a la vez, o sea, no es como que el dispositivo vaya cambiando de filtro, ¿cierto? Sí, están todos puestos a la vez, exactamente. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de la unidad donde estoy haciendo la medición tiene un cierto tamaño, es que allí en esa región estoy poniendo las tres, o sea, tengo los tres filtros, por ejemplo, los 3 o 4 filtros con las diferentes longitudes de onda. Santiago. Juan, qué pena, ¿se me escucha bien? Sí, se escucha. Ok. Juan, qué pena, es que no te entendí muy bien este tema de los filtros, no entendí bien cómo es que funciona. Ok, bueno. Lo que pasa es que, imagínate, es como si fuera un dispositivo de este tipo, de este que estamos viendo allí, que permite únicamente que los fotones con cierta longitud de onda impacten o interactúen con la película de silicio para producir electrones, o sea, para producir la carga asociada a ese color en particular. Entonces, en esa región del espacio tienes tres, o en ese píxel, por ejemplo, vas a tener los tres filtros con 3 pozos de potencial diferente, cada uno indicándote que para esa región entonces tienes una composición espectral determinada a partir de conocer cuánto es la carga que se almacenó en cada uno. Entonces, si por ejemplo tenés color rojo, color verde y color azul, que es como lo que usualmente se tiene como filtros, entonces la cantidad, si todos los electrones fueron almacenados, digamos, en esa zona correspondiente al filtro rojo, es porque la luz que incidió allí principalmente era luz precisamente con esa longitud de onda. Mientras que las otras configuraciones o las otras composiciones, pues no se llenaron. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Ah, Juan, esa era la duda que yo tenía, porque pensé que todos los electrones llegaban al mismo pozo de potencial, pero entonces ya me queda más claro. No, sería diferencial, sería para poder, digamos, hacer una combinación de los tres o de la región en donde estoy midiendo, es como si estuviera midiendo tres depósitos diferentes de la luz que pasó por cada uno de los filtros. ¿Listo? Juan, la imagen que hay ahí, que aparece ahí, hace parte de una matriz, de la matriz completa de la imagen. Pues se repite, es como si fuera para un solo píxel, por ejemplo. Exacto, es como si fuera un solo píxel, exactamente. O sea, que ya se repetiría millones de veces, fue según la resolución. Ah, listo, gracias. Exactamente. Bueno, las imágenes que vemos son básicamente la superposición de 3 imágenes de diferentes colores. Sí, porque esencialmente, pero lo estás diciendo en qué aspecto, Manuel, en el aspecto de los filtros de... Sí, sí, exactamente, eso es lo que estamos viendo, sí. Bien. Hablando de más razones por las cuales es importante conocer la luz, es porque tenemos el dominio del fuego, porque el fuego no solamente les permitió a los seres humanos en la prehistoria calentarse, sino que junto a ello, digamos que se logró desarrollar una tecnología que vino acompañada de un montón de beneficios, por ejemplo, la cocción de alimentos, por ejemplo, la protección contra los posibles predadores. Entonces se dice, según la mitología griega, que este semidios Prometeo fue quien subió al monte Olimpo y le robó el fuego a los dioses y se lo llevó a los humanos para poderlos calentar, para que pudieran estar calientes en la noche.
El castigo para Prometeo por haber hecho eso, por haberle robado el fuego a los dioses, es que lo amarraron en una piedra en el océano y todos los días venía un águila y se le comía el hígado. Y todas las noches ese hígado se le regeneraba y al otro día volvía el águila y se le volvía a comer el hígado. Ese fue el castigo para toda la eternidad de Prometeo, por haber hecho, por haber ofendido a los dioses robándoles el fuego. Sin embargo, el ser humano entonces desde... Ok, gracias, Juan Pablo. Entonces, desde la antigüedad, el ser humano emplea entonces el fuego como fuente de iluminación. Acá tenemos los candiles, las lámparas de aceite, las velas que tienen una antigüedad pues que data desde la prehistoria prácticamente, donde empleábamos entonces el fuego no solamente entonces como fuente de calor, sino también como fuente de luz. Evolucionando, tenemos aquí los quinqués o este tipo de fuentes de luz que son mucho más eficientes en la producción de luz a partir de quemar un cierto combustible. Entonces el combustible está almacenado en forma líquida y tiene un pabilo que por efecto capilar absorbe ese combustible y acá se produce la combustión. Entonces, cuando la combustión es más eficiente, se produce una mayor cantidad de luz. Entonces, eso es una de las características que tiene, por ejemplo, este elemento. Para lograr que esa luz sea más, o que esa combustión sea más eficiente, entonces este dispositivo, por ejemplo, tiene unas entradas de aire que permiten que haya ese efecto de que la combustión que se da allí, pues, sea mucho más completa. Luego de eso, llegaron estas lámparas de gases de queroseno, donde también se tenía acá un recipiente donde está almacenado el queroseno, donde se presuriza ese queroseno y por medio de la formación de gas, al lograr esa presión, se lleva este material hasta esta zona para que haga entonces combustión, y esa caperuza que tenemos allí es una caperuza que esencialmente lo que hace es producir una gran cantidad de iluminación, de radiación. Esa caperuza realmente es hecha de un material cerámico. Quienes de pronto han visto esas lámparas de queroseno, pues habrán visto que las caperucitas, es cierto, esas bulbos, cuando son nuevos son una telita, pero realmente esa telita está recubierta de un material que una vez se da la primera combustión, quema el tejido y únicamente deja esa estructura cerámica. Y entonces, si uno después de que ya hizo la combustión toca ese material, realmente lo que hace es fracturarla, pues se rompe. Entonces, es por eso que uno no debe tocar esa lamparita o esa caperucita después de que ya encendió o hizo la primera combustión en esa lámpara. Pero ella después pues, la puedo apagar y volverla a prender y la combustión va a seguirse dando, ¿listo? Otro de los hitos importantes fueron las lámparas incandescentes. Aquí, hasta este momento, toda la iluminación se hacía a partir de combustibles que estaban siendo quemados. Con este invento de Thomas Alva Edison, se logró entonces que fuera precisamente el paso de una corriente a través de estos filamentos. Ustedes conocen, por ejemplo, que en las bombillas tenemos el filamento conectado a esta parte o este electrodo externo, y acá en el centro tenemos otro electrodo, y la corriente eléctrica entonces fluye por uno de estos electrodos, pasa a través del filamento y sale por el otro electrodo, digamos por el electrodo del centro. Cuando pasa por el filamento, pues el filamento está hecho de un material que precisamente tiene la característica de emitir radiación en el espectro visible, pero también emite una gran radiación en el espectro del infrarrojo, o sea que también emite calor. Luego, alrededor de 1926,
se produjeron estas primeras lámparas fluorescentes en las cuales el vapor de mercurio es estimulado por el paso de una corriente. Ese gas o ese vapor de mercurio que está en el interior se ioniza e impacta las paredes de ese tubo, y lo que se logra es una fluorescencia del material que está recubriendo esas paredes. Y entonces de esa manera se produce una mayor cantidad de luz. Sin embargo, allí no paró el desarrollo de las fuentes de iluminación. Se desarrollaron hacia 1950 estas lámparas halógenas. Se dice que alrededor de 1950, porque el primer uso que estas lámparas tuvieron fueron uso militar, entonces solamente hasta 1950, o básicamente hasta pasados los años 60, estas lámparas se convirtieron en dispositivos comerciales. Y entonces lo que se tenía allí era una mezcla de sales que también tenían una capacidad de emitir luz cuando eran estimuladas por corrientes eléctricas. Uno de los hitos más importantes en la óptica, como lo vamos a ver en el curso, fue el desarrollo del láser. Los láseres aparecieron en 1960. Hasta ese momento, todas las fuentes de luz tenían una característica, y es que eran fuentes de luz que no son coherentes. Acerca de la coherencia, pues vamos a hablar más adelante. Pero cuando aparece el láser, el ser humano logra la primera fuente de luz coherente, y eso permite el desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas. Luego, alrededor de 1962, este desarrollo de Holon-Jack permitió la fabricación de diodos emisores de luz, es decir, sistemas electrónicos que eran capaces de producir luz también. ¿Sí? Entonces miren que entre 1960 y 62, pues esencialmente se desarrollaron las fuentes de luz más importantes que tenemos en la actualidad. Otra de las características por las cuales es importante hablar o conocer de la luz es porque nosotros logramos que la luz se convirtiera en un instrumento, poder medir con la luz. Una de las primeras mediciones de las cuales se tiene referencia hace memoria a Tales de Mileto, que en aquella época, en la antigüedad, fue capaz de determinar la altura de las pirámides de Egipto a partir de la sombra proyectada por la pirámide y relacionándola con la altura de un objeto conocido, en este caso, por ejemplo, de un bastón, y comparando la medida de la sombra y dándose cuenta que por el Sol estará a una distancia tan grande, entonces esencialmente los rayos que llegaban del Sol impactaban de manera paralela en una misma región. Y entonces eso le permitió, con una muy buena precisión, determinar cuánto era la altura de la pirámide a partir de estos dos triángulos semejantes que se están formando entre las sombras de los objetos y las alturas, y la hipotenusa siendo los rayos del Sol. Otra de las características o de las mediciones que se dieron en la antigua Grecia, por científicos griegos, fue la determinación de la curvatura, del radio de curvatura de la Tierra, de la circunferencia de la Tierra como tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan acá, tenemos esta línea de aquí, que se llama el Trópico de Cáncer. En el planeta Tierra están estas dos líneas imaginarias, que son el Trópico de Cáncer, el ecuador que pasa por todo el centro, y acá al sur tenemos el Trópico de Capricornio. ¿Por qué es importante esos dos trópicos? Porque resulta que solamente entre esas dos zonas, entre esas dos latitudes, es que el Sol puede estar completamente en el cenit, o sea, puede estar directamente sobre la cabeza del observador. Y eso era lo que ocurría con el Sol cuando en una fecha específica, el día del solsticio de verano, impactaba en la ciudad de Siena. La ciudad de Siena en Egipto, que ahora se conoce como Asuán, tenía esa característica. Entonces, permítanme, les muestro esta otra imagen que aquí se ve un poco mejor.
Resulta entonces que la luz del sol, el día del solsticio de verano, en la ciudad de Siena, era capaz de iluminar el fondo de un pozo muy profundo. Eso fue Erastóstenes, exactamente. Y entonces, mientras que en la ciudad de Alejandría, en el mismo día y a la misma hora, el sol producía una sombra. Eso ocurría porque la ciudad de Siena estaba ubicada sobre el trópico, pero la ciudad de Alejandría estaba ubicada más arriba. Entonces, a partir de la medición del ángulo que formaba la sombra de la columna de Alejandría, con respecto a su altura, él fue capaz de observar que había unos triángulos, o que se formaban estos triángulos, que corresponderían con el ángulo que formaban esas dos ciudades, que se conocía también entonces en ese momento, esta distancia sobre esta curvatura. Y a partir de eso, él fue capaz de determinar la curvatura o la circunferencia de la Tierra. Entonces miren que son aplicaciones a partir de las cuales se logra emplear la luz como instrumento de medición. Otra de las cosas que se puede emplear la luz como instrumento de medición es precisamente porque cuando la luz interactúa con materiales, tiene diferentes tipos de interacción. Una de ellas, por ejemplo, es esta descomposición espectral. Es decir, la luz toma caminos diferentes de acuerdo a la longitud de onda de la cual está compuesta. Y esa descomposición espectral entonces permite hacer análisis, como por ejemplo, si estamos empleando un único color de luz, en este caso una única longitud de onda, cuando esa luz interactúa con estructuras repetitivas, forma lo que se conoce como patrones de difracción. Y esos patrones de difracción permiten entender cómo es la naturaleza, cómo es precisamente la composición microscópica de los elementos. Entonces es una primera forma de emplear la luz como instrumento. Acá, por ejemplo, tenemos otra forma de emplear la luz como instrumento. Tenemos un sistema en el cual tenemos la información en un primer plano, un plano que llamamos el plano objeto, y a partir de un sistema podemos convertir eso en una información que esté codificada, que ya no va a estar en el dominio espacial, sino que va a estar en un dominio de frecuencias. En este caso lo conocemos como el plano de Fourier, y a partir de allí yo puedo tomar esa información y nuevamente traducirla o convertirla a un plano de detección. Esta otra es una imagen que es reciente. De hecho, no sé si ustedes tienen conocimiento del volcán que hace un par de semanas hizo erupción en las Islas Canarias. ¿Escucharon de esa noticia? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno, algunos de ustedes de pronto sí, otros tal vez no. Pues resulta que hace un par de semanas en la isla de La Palma, exactamente, en las Canarias, un volcán hizo erupción. Pero resulta que con uno de los satélites que orbita la Tierra, satélite que se llama Copérnicus, se hizo la medición de los desplazamientos de la Tierra ocurridos a razón de esa erupción. Y esto que vemos acá, este cambio de lo que tenemos aquí, es lo que se llama la fase, que va entre menos pi y pi, muestra qué tanto desplazamiento puede permitirnos relacionar, qué tanto desplazamiento tuvo el terreno en los momentos en los que esa erupción ocurrió. Pues resulta que estos cambios de colores, pasar del color violeta al color rojo, implican un cambio de aproximadamente 3 centímetros en distancia. Entonces, desde acá hasta por acá hay unas 10, 12 franjas o 10, 12 cambios de tonalidades que indican que todo el terreno, como un todo, se desplazó justamente hacia arriba con motivo de esa erupción. Y en este momento, por ejemplo, ya la lava que estaba emanando ese volcán llegó al océano, entonces está sufriendo ese proceso de
de solidificación y enfriamiento allí y está ampliando el tamaño de esa isla. En este momento, hace un par de días que vi la noticia, me enteré que ya había incrementado el tamaño de la isla como en cerca de 8 hectáreas. Eso es una cantidad de terreno bastante considerable, ¿cierto? Obviamente terreno volcánico. Pero sabemos que en la formación geológica, muchas de las islas surgieron por ese tipo de fenómenos de la naturaleza. Sí, Juan Pablo. Juan, no me quedó muy claro, o sea, cómo se utiliza aquí la luz para ver ese desplazamiento de la Tierra, no me quedó claro. Porque lo que estamos haciendo es emplear una parte de la luz o una información que viene en la luz que se conoce como la fase. ¿Sí? Entonces el satélite lo que está haciendo es medir la fase, los cambios de fase en la superficie del terreno. Entonces esencialmente el satélite ya tenía un mapeo o una medición inicial y después de que ocurrió pues esta erupción, volvió a medir en esa misma zona y observó cambios en la fase de este tipo. Listo. Pues, la idea es que cuando hablemos de la fase, pues, o cuando hablemos un poco más acerca de la luz, podamos entender entonces qué es lo que nos está dando o cuál es la información que nos está dando esa parte de la componente electromagnética de la luz. Listo. Pero es para que, o sea, simplemente como para que tengan una idea de mediciones adicionales que no necesariamente tienen que ver con la intensidad de la luz como tal. ¿Sí? Otra de las aplicaciones que ha tenido la luz es el uso de la luz como instrumento, pero ahora para que la luz sea quien haga interacción modificando los materiales. Acá tenemos una imagen de una operación de láser directamente sobre el ojo. Sabemos que es una de las formas de modificar o de mejorar las condiciones de visión de las personas, pero también con láser se puede hacer procesamiento de materiales, corte láser, cualquier cantidad de materiales que ustedes imaginen, desde materiales poliméricos, pasando por materiales metálicos, materiales vítreos, cualquier cantidad de materiales pueden ser procesados por medio de láser. También con la luz se pueden manipular objetos muy pequeños. Esto que tenemos allí es el logo más pequeño que se ha hecho de la Universidad Nacional, que fue por medio de la manipulación de pequeñas esferas de látex de alrededor de 1 centímetro de una micra de diámetro, perdón, y para mantener cada una de estas esferas en esa posición, lo que se hizo fue un sistema de pinzas ópticas holográficas. Lo que hacían era precisamente enfocar la luz en diferentes puntos para mantener esas esferitas de ese tamaño en esa posición deseada. Los dispositivos y las pantallas también son otra forma de emplear la luz. Y también, por ejemplo, con luz fue que se hizo posible la detección de las ondas gravitacionales. Entonces, por ejemplo, si ustedes han escuchado un poco, estos dos ramales que tenemos acá, estos dos tubos, son precisamente los brazos de un instrumento óptico exageradamente grande que precisamente por cambios en la longitud o en la posición de unos espejos que están en los extremos, pueden determinar cuándo ocurren o cuándo se ha detectado una onda gravitacional. Entonces hablaremos de este tipo de instrumentos, que son los interferómetros. Hablaremos un poco más adelante en el curso. También, ¿por qué es importante conocer la luz? Porque la luz nos da un mensaje. Acá tenemos una imagen de un colibrí que está a contraluz. La fuente de luz es el sol y está pasando a través de las estructuras de las plumas. Pero la luz está pasando no necesariamente como o en sus componentes, sino que se está descomponiendo y nos permite visualizar el espectro de las componentes visibles. Y eso ocurre entonces cuando la luz pasa por estructuras
que son muy pequeñas. La luz nos trae mensajes como, por ejemplo, nos permite identificar o conocer cómo fue el universo desde sus primeros inicios. Entonces nos ha permitido determinar y poder verificar que efectivamente todo ocurrió a partir de esa primera gran explosión, y aún quedan remanentes de esa primera gran explosión, que es lo que se conoce como ese fondo cósmico de microondas, que es precisamente lo que descubrieron en 1965 los científicos, para decir, hay una radiación, una gran cantidad de energía en forma de microondas que está proviniendo de hace 14.000 millones de años, ¿cierto? Entonces nos da ese mensaje. Otra de las características importantes de la luz es que nos permitió, por ejemplo, identificar esto que tenemos acá. Esta imagen que vemos acá se llama la foto 51. Es una imagen de difractometría de rayos X. Entonces es luz, pero en otra longitud de onda, la longitud de los rayos X. Y esa estructura que nos permite observar allí no es otra cosa que los descubrimientos de esta señora Rosalind Franklin, que vivió entre 1920 y 1958. Ella vivió apenas 38 años, pero ese descubrimiento que hizo en 1952 fue precisamente lo que permitió determinar la forma helicoidal del ADN. Por ese descubrimiento del ADN, en 1962 le dieron el premio Nobel a otros científicos. Algunos dicen que fue por desconocer el trabajo y el aporte que Rosalind Franklin hizo, porque realmente ella era quien estaba liderando y quien tomó las imágenes para poder determinar la estructura del ADN. Pero otros dicen es que simplemente no le dieron ningún tipo de reconocimiento porque el Nobel no da reconocimientos póstumos. Y esta señora pues ya había fallecido en ese momento. Entonces, es un debate que algunos científicos todavía tienen con respecto a cuál fue el papel que ella tuvo allí. Otra de las características o de la información que nos trae la luz es esta información. Esto que vemos allí es las líneas espectrales de los diferentes compuestos químicos. Entonces, ustedes saben que cada compuesto químico tiene unas líneas o unos espectros de emisión y absorción, y eso nos permite entonces identificar objetos y de qué materiales están hechos, objetos celestes, incluso pues estrellas y elementos que están a una gran distancia. Por ejemplo, acá tenemos una imagen satelital que permite entonces observar en un cuerpo celeste exterior, poder conocer de qué materiales está compuesta la atmósfera, por ejemplo, de exoplanetas o de satélites que estén alrededor de otro planeta. En este caso, creo que esta es una de las lunas de Saturno, y lo que se está midiendo allí es la concentración de liberación de metano, y se conoce porque precisamente se conocen en dónde están las líneas de absorción de ese material, de ese compuesto. Entonces se sabe que en esa zona, esa parte de la atmósfera tenía una alta concentración de metano. También, estudiando esas líneas espectrales, por ejemplo, este es el mismo, pues un espectro similar, se tiene el espectro de referencia en el laboratorio, donde se conocen cada una de estas líneas a qué compuesto corresponden, y si nos damos cuenta, estos patrones también se presentan en estrellas o en objetos celestes que se encuentran a una distancia muy grande. Pero si nos damos cuenta, está corrido con respecto al espectro de referencia, pero son las mismas líneas, los mismos anchos de línea y a las mismas distancias. Entonces, ¿eso qué permitió determinar? Permitió confirmar que efectivamente el universo está en expansión, porque esto se conoce como el corrimiento hacia el rojo, y es fenómeno, es un efecto colateral al efecto Doppler, que ustedes tal vez vieron en el curso de física de oscilaciones, ondas y óptica, en el cual precisamente cuando la fuente se está
alejando del observador, las frecuencias se van haciendo cada vez más cortas, ¿cierto? También es importante, como lo mencionaron ustedes, para el conocimiento de la existencia y la calidad de vida, entender que la luz pues, juega un papel preponderante. Y eso lo sabían incluso desde la antigüedad. Y aquí, por ejemplo, tenían una representación del dios Sol con la energía luminosa abrazando en forma de lenguas a los diferentes seres. Y también la luz es la que permite en esas cadenas tróficas que los productores primarios conviertan esa energía en alimento para todos los demás organismos de la cadena trófica. Entonces, entre la luz y el agua hicieron posible la vida, y la vida, este nivel de vida, fue el que hizo posible que el planeta se pudiera habitar. Si estos organismos no se hubieran desarrollado, ninguno de estos otros estaríamos aquí, ¿cierto? También, como lo mencionaba el video, es importante la ausencia de luz. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, una reconstrucción satelital de la imagen de las ciudades y la iluminación o la contaminación lumínica que ellas producen. Mucha de la energía, por ejemplo, que se pierde en las grandes ciudades es a partir de la iluminación exterior. Y hemos avanzado en el sentido de perder menos cantidad de energía en términos de cambiar, por ejemplo, todas las luminarias que eran de vapor de sodio por luminarias de un menor consumo, como las LED, y que además impactan un poco menos la contaminación lumínica, pero de todas maneras todavía hay mucho por mejorar en ese aspecto. La tecnología claramente está influenciada por la luz. Todas las telecomunicaciones en algún momento pasan por una etapa óptica. Las comunicaciones entre los diferentes continentes ocurren a través de cables submarinos que transportan la señal en forma de luz, ¿sí? El estudio de la luz también nos permite o nos ha permitido conocer acerca del universo y conocer cómo es el comportamiento de objetos que en teoría no tenían o no permiten que escape la luz, ¿cierto? Como los agujeros negros. Y como lo decía Einstein, todos estos descubrimientos fueron hechos, digamos, en hombros de quienes lo precedieron, en hombros de gigantes. Entonces, todos los descubrimientos de la luz, pues acá vemos una imagen caricaturizada de todos estos científicos que teníamos allí: Alhazen, Fresnel, Maxwell, Kao, Einstein, todos permitiendo que se desarrollara un poco más de la tecnología y de la luz. ¿Listo? Voy a dejar la presentación hasta acá para que en la próxima clase conversemos acerca del contenido que vamos a tener en el curso. Quisiera conocer sus impresiones. ¿Alguien tiene algo que aportar, conversar, decir? Juan, yo quería decir que personalmente me gustó mucho esta clase porque normalmente, o pues es difícil pues prestar atención a veces como tanto tiempo en una pantalla desde que comenzó la virtualidad, es algo que a mí se me dificulta mucho, y desde el comienzo de la clase quedé atrapado. Pues estuvo muy chévere la presentación porque no fue como tan rígida, o sea, fue muy chévere, o sea, fue muy interesante. Quería anotar eso. Bueno, me alegra que les haya gustado. Nuevamente, como les dije al inicio, es darle los créditos al profesor Román, que fue quien elaboró estas diapositivas. Yo estoy aquí haciendo el papel de intérprete de esa información, ya que el profe Román este semestre no está dictando el curso de óptica. Entonces, por eso estoy aquí yo con ustedes. Y bien, espero que nos veamos entonces en una próxima oportunidad. Antes de que nos desconectemos, el próximo viernes, que sería la siguiente clase, yo no puedo estar por un inconveniente que tengo.
Entonces, la próxima clase la continuaríamos el próximo miércoles. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, duda? Bueno, voy entonces a parar la grabación. Gracias por su asistencia. Gracias, Juan.